Año 2002. Formación Cerrajón en Colombia, América del Sur. Paleontólogos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales están en el campo realizando otra excavación planificada. En la mina de carbón descubren los esqueletos de dos gigantescos animales prehistóricos. Pero el principal descubrimiento del equipo es algo completamente diferente. Uno de los científicos encontró otro hueso bastante extraño. Se trataba de una vértebra de 5 pulgadas de ancho, 8 veces el ancho de la vértebra humana. El tamaño del hueso significaba que el monstruo descubierto era absolutamente gigantesco y no solo comparado con nosotros. Lo más probable es que los restos de animales gigantes encontrados en las proximidades fueran sus presas. Los científicos estiman que el depredador pesaba tanto como un Volkswagen Golf. Creen que la bestia a la que pertenecía la vértebra murió hace millones de años. Pero, ¿qué hay del resto de la especie? Hay algunas preguntas que los científicos no pueden responder. ¿Es posible que este monstruo prehistórico siga existiendo hoy en día? Estás viendo una mina de carbón típica como cualquier otra, pero por encima de 60 millones de años rebosaba de vida. El carbón que vemos aquí es esencialmente los fósiles de plantas y árboles que crecieron en el primer bosque tropical del planeta. Los científicos lo descubrieron durante la excavación en la parte norte de Colombia. A primera vista, parece sorprendente que las excavadoras y los tractores sigan trabajando en la mina, ahora que Cerrejón es un centro de investigación paleontológica. ¿No corren el riesgo de dañar especímenes importantes? Resulta que a los científicos les interesa, y mucho. Los fósiles suelen estar ocultos bajo los filones de carbón. Las grandes máquinas mineras extraen toneladas de carbón y dejan al descubierto cientos de metros cuadrados de materiales que en realidad son importantes para la investigación. Así, mineros y paleontólogos trabajan juntos, lo que nos permite conocer la flora y la fauna del Paleoceno. En pocas palabras, era prácticamente igual que en los trópicos actuales, excepto que mucho más grande. Tomemos por ejemplo la descubierta tortuga, Cerrojonemis wayuunaiki, que resultó ser del tamaño de un auto marca Smart, con su caparazón de al menos 1,5 metros de largo. Otro ejemplo es Anthracosuchus balrobus, un cocodrilo de casi 5 metros de largo. No difiere tanto en tamaño de un auto marca Porsche, pero el tamaño del esqueleto de la bestia desconocida encontrada por Carlos Jaramillo conmocionó al equipo de la expedición. Fue Jaramillo quien encontró la primera vértebra del monstruo prehistórico. Y entonces los paleontólogos encontraron otra vértebra y después de eso otra y otra y otra. Hicieron un modelo del esqueleto completo y descubrieron que el animal podría tener alrededor de 250 vértebras que juntas formaban una serpiente gigante. Esta es la historia del descubrimiento de la serpiente más gigante que jamás haya existido, Titanoboa. Era realmente titánica. Medía 13 metros de largo. Es casi como una limusina y media estándar. Además, hasta ahora, los paleontólogos han encontrado casi 30 esqueletos de Titanoboa, demostrando que 13 metros era una longitud normal para una serpiente adulta, aunque podría haber existido ejemplares aún mayores. Los científicos creen que el impresionante tamaño de la serpiente dependía directamente de la temperatura. Cuanto más cálido era el clima del hábitat del espécimen, mayor era su tamaño. Eso es porque los especímenes más pequeños no soportan tan bien el sobrecalentamiento. Digamos que la serpiente de hilos de Barbados, que es una de las serpientes más pequeñas que existe en la actualidad, no crece más de 10,4 centímetros. Es algo más de 2 centímetros de larga más que una lombriz de tierra normal. La serpiente vive en los trópicos, como lo hizo en su tiempo la gigantesca Titanoboa. El caso es que los trópicos de Barbados se ven sacudidos por los eternos vientos fríos que llegan del océano Atlántico. Por eso las serpientes de la zona son tan pequeñas. Comparémosla con la serpiente más grande que existe, la anaconda. Habita las mismas zonas cálidas de Sudamérica donde antaño reinaba la Titanoboa. Las anacondas pueden alcanzar la longitud de 6 metros, lo que es mucho para un reptil actual, pero solo la mitad del tamaño de la extinta serpiente gigante del caluroso Paleoceno. Aunque los científicos creen que el clima y la temperatura no solo influyeron en el colosal tamaño de la Titanoboa, sino que también desempeñaron un papel en su extinción gradual. No mucho antes de que Titanoboa llegara a existir, el evento de extinción Cretácico-Paleógeno
destruyó el 75% de las especies del planeta, incluidos los dinosaurios. Fue un momento de cambio climático muy drástico. Alrededor de 4,5 billones de toneladas de carbono fueron a parar a la atmósfera y el océano, provocando un clima más cálido en el planeta. La temperatura media global del Paleoceno fue de alrededor de 25 grados centígrados. Comparé esta cifra con la temperatura en nuestra época y con los años alcanzó 14,5 grados. Un clima prehistórico tan caluroso provocó una rica abundancia de fauna, incluyendo, por supuesto, presas potenciales de la hambrienta titanoboa, que también estaba tan cómoda como podía estarlo en tal ambiente. Era el principal depredador no solo de Sudamérica, sino básicamente de todo el planeta. Una serpiente adulta podía vencer fácilmente tortugas de 100 kilos y tragarse cocodrilos gigantes. Pero esto no significa que la titanoboa no estuviera en peligro. Los propios cocodrilos podrían haberse comido sus huevos. Además, los científicos creen que los rituales de apareamiento de la serpiente gigante eran bastante peculiares y peligrosos para la propia especie. Todo comenzaba con una pelea entre titanoboas macho para decidir quién conseguiría aparearse con la hembra que le interesaba. Pero lo más curioso del asunto era que tras aparearse con el ganador, la hembra mataba a su compañero y luego se lo comía. Y 7 meses después nacían pequeñas crías de serpiente. Como puedes ver, incluso en su apogeo, la especie era bastante rara. Las titanoboas podían morir incluso antes de nacer o perecer, luchando por reproducirse. Pero los científicos creen que la principal causa de la extinción de la serpiente fue un cambio climático inesperado. Hacia el Mioceno temprano, las temperaturas medias globales empezaron a descender lentamente. Para la termófila titanoboa, la temperatura de 12 grados centígrados era catastróficamente baja. Los grandes reptiles se extinguían poco a poco y las pequeñas serpientes ocupaban su lugar en el ecosistema. Además, la titanoboa no consiguió acostumbrarse al nuevo hábitat. Los bosques tropicales se convirtieron en una especie de pastizales y las presas de titanoboa se enfrentaron a la extinción o a la reducción de su tamaño. Los científicos creen que la serpiente se extinguió porque era incapaz de encontrar alimento, y es una suposición extraña. ¿Cómo es posible que el animal situado en la cima de la cadena alimenticia, sin rival en combate, se extinguiera por meros cambios climáticos, incapaz de adaptarse? Aunque los humanos afirman que la titanoboa se extinguió mucho antes de que surgieran los humanos, las historias de serpientes increíblemente grandes forman parte de muchas culturas, y las leyendas no son necesariamente producto de la imaginación, sino más bien una visión hiperbolizada del mundo por parte de nuestros antepasados. El Antiguo Testamento contiene varias menciones de un monstruo marino que parecía una serpiente gigante. Leviatán era la encarnación del caos, el devorador de almas malditas después de la muerte, el verdadero rey de todas las bestias. Lo interesante es que la mayoría de los textos lo describen como un animal real con el que la gente se encontraba. Un monstruo similar sembró el terror de los corazones de los escandinavos. En sus leyendas, los vikingos contaban a menudo historias de una poderosa serpiente marina que llegó a ser tan enorme que rodeaba la tierra y se mordía la cola. Su nombre era Jormungandr. Aparecen varias piedras rúnicas y grabados precristianos y paleocristianos. Por ejemplo, un cuento en el que Thor, el dios del trueno, intentaba matar al enorme monstruo está grabado en una piedra rúnica del siglo XI. La piedra se expone ahora en el Museo de Dinamarca. Curiosamente, la serpiente gigante podría vivir en el mar de Noruega, que es un mar marginal entre el océano Ártico y la península escandinava. La corriente cálida de Noruega fluye a través del mar, que es una extensión de la corriente del Golfo. Debido a la corriente, el mar permanece sin hielo incluso en invierno. Es una guarida perfecta para la termófila titanoboa. No es de extrañar que también se encuentren menciones a la serpiente en los mitos del Cálido Oriente. Religiones como el hinduismo, el budismo y el jainismo mencionan una serpiente gigante, la naga. Se cree que vive en cuevas, masas de agua, en la tierra, en el agua o bajo tierra. Pero lo más curioso es que aún hoy podemos avistarla. En Tailandia, la gente cree que la naga se esconde en el Parque Nacional de Phu Lang Ka, aunque el tiempo la ha convertido en una roca espantosa. Pero no creas que es solo una trampa para turistas. Nadie se molestó en tallar en piedra todas y cada una de sus escamas. Algunos turistas creen que la roca gigante podría haber sido la titanoboa fusilada en la erupción de un volcán.
Los representantes del parque afirman que la gigantesca roca serpiente consiste en realidad en piedras que se agrietaron a la luz del sol durante más de 100.000 años de su existencia. Las sorprendentes diferencias entre las temperaturas diurnas y nocturnas hicieron que la roca se expandiera y encogiera por turnos, llegando a agrietarse. Combinado con la erosión del agua, esto dio lugar al patrón en forma de escamas de la gigantesca roca serpiente. Lo extraño, sin embargo, es que no hay rocas similares cerca. Podría ser que las temperaturas solo afectaron a esta roca en particular, pero aparte de mitos y leyendas, hay pruebas de que la Titanoboa existe, como se puede ver en las grabaciones de video de los testigos. Si te fijas bien, verás la forma de una serpiente nadando en el agua turbia. Su cola tarda mucho en desaparecer de la vista, lo que sugiere que este reptil es más grande que una anaconda. Esta foto, en cambio, no fue tomada por transeúntes casuales, sino por el personal de la CIA estadounidense en 1959. Los agentes volaban en un helicóptero sobre la República del Congo en África. De repente notaron un objeto extraño. Era una serpiente que supuestamente alcanzaba una longitud de 59 metros. Esto supera con creces la longitud de los esqueletos de Titanoboa encontrados por los científicos. La enorme serpiente fue vista incluso donde se suponía que no debía estar. El video muestra una serpiente de un tamaño impensable arrastrándose por el tejado de una casa en Samara, una ciudad en el sureste de Rusia, aunque el clima en esta región no es nada cálido. Y en Brasil, un valiente pescador incluso intentó atrapar a la serpiente gigante con sus propias manos. Se puede ver que los reptiles captados por la cámara son mucho más grandes que la anaconda. Pero, ¿cómo puede existir la Titanoboa en nuestra época? Los restos no bastan para que los científicos describan con todo detalle un animal extinto, incluidos todos sus hábitos y rasgos. Así que no es imposible que Titanoboa pudiera tener una aptitud para la éxtasis, que los paleontólogos podrían haber pasado por alto. Es la capacidad de algunos organismos vivos de poner su vida en pausa, por así decirlo. Su ritmo cardíaco disminuye, su respiración se ralentiza y su temperatura corporal baja. Esta hibernación permite a los animales sobrevivir a inviernos rigurosos, sequías, falta de alimentos y otras condiciones extremas. La éxtasis también se observa en algunas especies de serpientes. Por ejemplo, las serpientes de liga común invernan desde el comienzo del frío a finales de octubre hasta abril. Estas serpientes pasan la éxtasis en pequeñas cuevas subterráneas. Y si hace millones de años, a punto de extinguirse por culpa del frío, la Titanoboa entró en el mismo tipo de sueño, escondiéndose bajo tierra, esto plantea la pregunta: ¿cuándo? Y lo que es más importante, ¿dónde despertará? El paleontólogo Carlos Camarillo, que fue el primero en descubrir la Titanoboa, cree que la probabilidad de que el reptil gigante regrese es bastante alta, aunque esto solo puede ocurrir si aumenta la temperatura global y no antes de 1 millón de años. Pero nadie podía imaginar que el calentamiento global aumentaría tan rápidamente y que las suposiciones del científico podrían hacerse realidad ahora mismo. Las principales entrevistas del científico tuvieron lugar hace 10 años, tras el hallazgo del esqueleto de Titanoboa, mientras que entonces la temperatura media global seguía siendo inadecuada para la cómoda inexistencia de Titanoboa. El calentamiento global de los últimos años ha cambiado drásticamente la situación. Ahora la temperatura media anual en las regiones ecuatoriales es de alrededor de 31 grados centígrados, que es incluso superior a la temperatura media global en el Paleoceno. Si Titanoboa estuvo realmente dormida todo este tiempo, este es el mejor momento para que emerja de su sueño, aunque puede que ya lo haya hecho. Varios medios de comunicación de países cálidos se han hecho eco de casos sospechosos que podrían indicar que la serpiente gigante lleva despierta mucho tiempo. Por ejemplo, India Water Portal tiene un artículo sobre las misteriosas desapariciones de peces en grandes cantidades. El pescador Yaman Ram, que vive en el estado de Uttarakhand en el norte de la India, recuerda que cuando iba antes a pescar al río Ranganga, podía pescar alrededor de 100 kilogramos de pescado al día. Ahora ya no es posible. La biodiversidad de agua dulce en la India empezó a caer en picado,
las poblaciones de grandes peces migratorios se desplomaron un asombroso 94%. La población local lo achaca a la contaminación, la minería y la sobrepesca. Pero, ¿y si los peces de las aguas indias son presa de algo más? El clima de la India es bastante favorable para los reptiles gigantes. En las noticias del país aparecen a menudo noticias de serpientes gigantes intentando tragarse un ciervo entero o bloqueando el paso a los peatones en plena ciudad. No es improbable que el entorno también fuera adecuado para una serpiente más enorme, es decir, Titanoboa. Además, los científicos creen que los peces constituían una parte importante de la dieta de Titanoboa. Lo que los llevó a esta conclusión fue el paladar de la serpiente y el número y la anatomía de sus dientes. Por supuesto, la mayoría de las especies de peces de la que se alimentaba se extinguieron o se hicieron más pequeñas. Así que, si la Titanoboa siguiera viva, necesitaría capturar muchos más peces. Pero esa no es la parte más aterradora. Como ya sabes, cuando esta serpiente quería una buena comida, también cazaba cocodrilos gigantes. Pero, ¿qué comería la Titanoboa si estuviera viva hoy? Bueno, por supuesto que a nosotros. Un cocodrilo prehistórico hallado en la formación Cerrejón, que fue presa de Titanoboa, llegó a pesar 410 kilos. Para poder conseguir esa cantidad de carne, Titanoboa tendría que devorar a 7 personas. Esto arroja una luz diferente sobre la espeluznante estadística de personas desaparecidas. Un ejemplo es la Columbia Británica. En los últimos años, la provincia más occidental de Canadá ha sido testigo de un número desproporcionadamente alto de casos de personas desaparecidas. Solo en 2020 desaparecieron casi 12.500 personas. Y aunque la cifra en la Columbia Británica sigue superando la media nacional, todavía no hay un consenso claro sobre el porqué de esta situación. De acuerdo, Norteamérica no es realmente la América en la que, según los científicos, vivió Titanoboa, pero sus restos son un descubrimiento relativamente reciente que aún debe estudiarse más a fondo. Esto significa que el hábitat de Titanoboa podría ser mucho mayor, aunque no lo sepamos. Además, otra pista sugiere que la razón de la desaparición de aquellas personas podría ser en realidad este reptil. Los puntos de este mapa marcan los lugares donde se encontraron restos humanos sin identificar. Se trata de un pequeño número de personas desaparecidas encontradas, aunque muertas, y se observa que todos están a lo largo de la costa. Pero ¿cómo pudo tanta gente ser víctima de la Titanoboa? Después de todo, el colosal depredador no debería ser difícil de detectar. Puede que sea su técnica especial de caza que ayudó a la bestia a conseguir comida en tiempos prehistóricos. Una boa en su forma. La Titanoboa cazaba como un cocodrilo. Al parecer, hoy en día también espera sus presas escondida, parcialmente sumergida en el agua. Sabe aguantar la respiración. El color de la serpiente la hace discreta, por lo que sus víctimas podrían no haber reparado en ella o confundirla con algas. Cuando el posible bocado de la serpiente está por fin a su alcance, la Titanoboa se lanza contra ella. Entonces, con su enorme mandíbula muerde el cuello de la presa. Esto impide que la víctima herida pueda huir. A continuación, la Titanoboa se enrosca alrededor del cuerpo y procede a estrangular a su presa. La fuerza de aplastamiento de este reptil es superior a 180 kilos por 6,4 centímetros cuadrados. En pocas palabras, es la presión que se ejercería sobre un ser humano si quedara atrapado bajo una carga que pesara como un puente y medio de Brooklyn. Cuando su víctima está completamente derrotada, la Titanoboa se la traga entera. Ni siquiera necesita masticar. Después sigue un largo proceso de digestión. Nuestros huesos están formados por fosfato de calcio y otras sales. Son insolubles en agua, pero se disuelven en ácido clorhídrico, que está presente en una concentración bastante alta en el jugo gástrico de la serpiente. Cuando termine, será como si desaparecieras. Por desgracia, los paleontólogos sacan conclusiones sobre el aspecto y el comportamiento de un animal extinto solo a partir de un montón de huesos desmenuzados, lo que quiere decir que pueden equivocarse en demasiadas cosas. Pero no podemos quedarnos sentados esperando a que los expertos investiguen los videos de serpientes parecidas a la Titanoboa o a que la policía se ocupe de las desapariciones anormalmente frecuentes. Así que, si vives cerca del agua y empiezas a notar huellas extrañas en la arena, algas de aspecto sospechoso u ondulaciones raras en el agua, ten cuidado.